¿Cine histórico? ¿Cine ¿Ya? histórico? No sé, pues. ¿O cine cualquiera? El Miren, cine es, pero yo creo que todo el cine es histórico. todo el cine Oye, es transcurre que en la historia. este Sí. año, acuérdense, conmemoramos los 50 años del Padrino. Sí. Sí, El vamos a llegar a reestreno que eso. se va a hacer para conmemorar los 50 años de la obra maestra de los 70. 72 entonces, ¿no? Ujú. El Mm. Padrino. Partamos por Pero ese- ahí. A todos les gusta el Padrino, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, Yo la he claro. visto, no sé ustedes, Sí, pero a mí me todas, las tres. encanta. Sí. Las tres. Bueno, aquí No, estamos casi, igual empezamos casi rayando en el plagio, porque hay otro podcast que tiene una cosa monopolizado al no. Padrino, po, ¿sí? Sí. Sí, porque ha hecho una pyme del Monopolizaron Padrino. al Padrino, Sí, claro. Claro. pero cáchate que el Padrino tiene una cuestión interesante que no lo ha visto nunca, quizás, no, sino a lo mejor no lo han visto con tanta claridad, pero para los estudios históricos son súper interesantes. Es Ya. que muchas de las dinámicas sociales que se ven Mm. en el pasado tradicional de Chile, siglo XVII, siglo XVIII, hasta bien entrado el siglo XX, responden un poco a esta historia que se muestra en El Padrino, por las relaciones de compadrazgo, esta cuestión de la familia extensa, La e familia. incluso funciona como un parasistema político a lo que es el Estado, en el caso, bueno, del Padrino Estados Unidos, que es una república, o un Estado liberal, no una república, un Estado de estados liberales, súper de ciudadanos, ¿no? De construcción de ciudadanos, y estos otros no, pues son la única diferencia del crimen. Bueno, yo creo que ustedes saben más porque trabajan historia con justicia o qué sé yo, pero La esa familia estructura como como... mediterránea, ¿cachai? No, Es y súper, ojo, Eso te iba a decir. Es una cuestión de la cultura latina. claro. A y el nosotros fenómeno de la no. migración, porque el Claro, Padrino también. lo que hace se está basando en un grupo de migrantes italianos que cada vez van Italiano. teniendo más como relevancia en la dinámica política de los sectores marginales de Nueva York hasta que finalmente Claro, terminan concentrando el poder en pleno. Claro, claro. claro. Porque, Sí. bueno, o sea, las comunidades se ayudan una a otra. Eso es como. Y discriminan a otros inmigrantes también, porque después dicen. No me acuerdo en qué película. La segunda aparece cuando. No, la primera, cuando el padrino, digamos, Vito, se niega a cambiar el negocio y a empezar a vender droga en los barrios. Dice, no, pero si nosotros no podemos hacer eso, nos vamos a convertir en negro y en latino. Así, Claro. Sí. ¿Ya? O sea, sí. está discriminando, digamos, a las mismas minorías, Es que digamos. ahí yo creo que el Padrino también muestra una concepción moral familiar bien especial que tiene que ver como con esta esencia moral familiar italiana, muy de la familia, muy de la protección, muy de la unión entre las familias, pero como dices tú, Beta, también despreciando al resto de comunidades. Hay una, bueno, vamos a hacer un pequeño Temazo ahí, ¿eh? paréntesis, chiquillos, para la cortina de este episodio 26 y volvemos con cine, historia y demás. ¿Ya? Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra, un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier. Bueno, episodio 26, chiquillos. Además, como ustedes dicen, los años 72, porque si estamos en el 2022, los 50 años de Ujú. fundación de la primera, el estreno, digamos, el 72 es como la época también en que los gringos empiezan a estudiar las subculturas barriales también, ¿no? Ujú. Como surgen los estudios como de las pandillas, que empiezan como a joder la pita en esta cultura bien ordenada, post Segunda Guerra. eh, y claro, estos barrios también como disfuncionales, ¿no? Populares también, son un escenario como de fantasía y bien cinematográfico también. Entonces, los barrios italianos, chinos, qué sé yo. Claro, claro. Mm. Sí. Sí, Sí, hay, es decir, hay una cuestión que tienen que aparece en El Padrino 3, que es toda esta idea de que hay un inventor italiano del teléfono y que no es Graham Bell, ¿ya? Marconi. Claro,
que, y hay bueno, yo siempre, lamentablemente, cuando a mí me hablan del Padrino, yo pienso en Los Sopranos, que es una serie, es como la más importante, diría yo, serie que mezcla la televisión con la cinematografía, digamos, y que también está basado en otras películas de gángster y qué sé yo. Y hay una discusión entre los neoyorquinos gángsters de principios del siglo XXI a propósito de Cristóbal Colón, porque finalmente Los Sopranos y El Padrino también juegan con esta idea de los estereotipos dentro de una cultura, particularmente en este caso los italianos. Y resulta que, ¿y por qué hablo de Colón? Porque también se relaciona con América Latina, y todos estos locos, todos los gángsters neoyorquinos están como se ponen a pelear con unos negros también, porque los negros empiezan a reclamar de que Colón fue un asesino, esclavista y no sé qué, y para ellos era un héroe porque era, entre comillas, para ellos italiano. Claro. Y llega un tipo que viene del sur, de verdad, así como de real, a trabajar con ellos y le dicen, no, nosotros odiamos a un italiano de verdad, le dicen, no, nosotros odiamos a Cristóbal Colón. Sí, entonces queda como em, Sí. roto el estereotipo. Finalmente, les quería como, una de las ideas que me quedó dando vuelta era que el cine, y obviamente no se me ocurrió a mí, pues de Joan Alcázar, el cine funciona como fuente para entender el momento y además hace referencia como historiador. O sea, el cine es también una construcción, a propósito de lo que vi el otro día, una historia de Facebook que compartió o que comentó este historiador Francisco Atancur Castillo, ¿no? Está aquí presente. Ah, ¿verdad? Está aquí. Sí, 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 está aquí, está con nosotros. Beta el otro día comentó algo sobre el queso y los gusanos que fue llevado al cine. Ah, claro, ¿Cuándo sí, ¿Gusta po, la comentó? sí. película? ¿Cuándo comentó eso? Espérate, me perdí algo. Posteó el enlace Daniel Briones, tu amigo, y yo comenté Ah, pero que están hablando de Facebook. Sí, Oye, pero Ah, Morgana Historiadora lo compartió hace ya varios meses atrás. no, sí, Morgan Historiadora lo compartió, pero lo que pasa es que él había compartido, Daniel Briones, compartió el enlace de la película completa. Sí, o sea, Morgana Ah, Historiadora también la compartió. perdón, ¿quién? Morgan No, es Historiadora. gran que, historiadora, de Ah, una... ya, ya, ya. Otra claro, yo persona, te pregunto, no está acá. ustedes, yo la vi, Yo la ¿ustedes vi, la vieron? sí, yo la No, vi, no la he no, visto. yo yo la vi. Ya, tampoco. ¿qué Y tal le te comenté a pareció a ti, Daniel, Beta? malita, No, es que a mí también la encontré muy mala, o muy sea, un mala. Y bodrio, pero mira, de una... justamente cuando Morgana Historiadora comparte el link, estaba siendo promocionada Benedetta, porque Ya. también la llevaron a la pantalla, el libro de Sor Benedetta de Judith Brown. Yo tuve la oportunidad de conversar con varias amigas historiadoras, entre ellas con María Eugenia Albornoz, que ya fue entrevistada por Subterra, por si quieren revisar a los Conversamos. usuarios y oyentes, y Mujeres conversábamos de peleadoras. Benedetta. Y claro, si bien Benedetta está a nivel cinematográfico, desde un punto de vista muy cinematográfico, está bien, no te voy a decir que sea excelente, pero es una película entretenida, te mantiene ahí pendiente, pero claramente uno que ha leído el libro se queda como con la impresión de que algo faltó, algo faltó. Pero con Menocchio, que está inspirado en El queso y los gusanos, no, es que la encontré la película con mucho respeto Mm, a todos los que hicieron la producción, pero una lata, Ah, pero ¿de dónde es? No cacho. aburrida. ¿De dónde es la película? Italiana, Ah, sí. ¿Y cuándo se sí, estrenó? Eso que el cine italiano es bonito, es Es de bueno. ahora. sí, no, sí, bueno. Es como del 2019, Sí, 2018, una sí, cosa un par así. de años atrás, Sí, Ya. un sí, sí, par de años atrás. 2019 debe ser. Bueno, ahí pasó lo contrario a lo que se Pero ojo, habla una cosa de... antes, Alex, y ¿Sí? eso que esa película, Menocchio, no es que esté mal hecha. O sea, mal hecha en el sentido técnico, Sí, o sí, que se hayan caído históricamente, o que esté mal, que la gente que aparece ahí no parece del tiempo. Ese no es el problema.
¿Sí, no? ¿Cuál es el problema? No, pues está bien hecha. O sea, está bien hecha en el sentido de cómo, Es cómo están fome. vestidos, cómo Sí, hablan, yo no la he la visto. las Yo no la he visto. actitudes. No, es que es aburrida, Es o sea, es una aburrido. película que, no sé, yo a los 10 minutos estaba con una lata así como, pero a ver, ¿qué es lo que me quiere decir? Porque Ahora, los que, puede ser a lo mejor que yo no la he visto, pero de alguna manera la gente que se dedica a la historia post 90 tiene el queso y los gusanos como una especie de antes y Emblema. después, ¿o no? Sí, por lo menos en mi Eh, caso, yo lo debo reconocer. incluso más allá que los avatares del cortesano o el mundo como representación, estoy dando color, a lo mejor me estoy Sí. dando una volada demasiado Alerta de académica. academicismo. Alerta de academia, alerta de academia. Alerta. Exactamente. Alerta de profesor. El chacal está despertando, ¿eh? Claro, De sus claro. vacaciones. De repente Alerta de nosotros fomedad. tenemos muy metidos los historiadores esa idea de que los historiadores tenemos muy por arriba a Ginsburg y básicamente al queso de los gusanos más que a Ginsburg, diría yo. Sí, eso lo puse. ¿Ah? Sí. Es como que la obra por sí sola juega, y de pronto yo sin verla no me imaginaba que era tan mala, cosa que pasó al revés con El retorno de Martín Guerra, Ujú, que fue Del libro de Natalie Simon Davis. claro, sí, que sí, fue, Alerta de academia. claro, que en el fondo se hizo como al revés, entiendo yo, como, o hubo en el fondo como que se hizo más conocido como cine y luego como libro, como libro. por Ujú. ahí. Pero es que, ¿sabes? A mí me pasó lo siguiente con Menocchio, que así se llama la película. Como No, dice no. el Beta, si tú me preguntas a nivel producción cinematográfica, está bien hecha, porque realmente está ambientada en esta Toscana del 16, se percibe como esta idea de una Toscana del 16 es muy fuerte, pero la película no tiene consistencia, o sea, independiente lo que nosotros podamos admirar al libro. Por eso les hacía la comparación con Benedetta. Benedetta entiendo que es cine francés, fue estrenada hace muy poco. Benedetta tiene menos de un año, ¿ya? Y entiendo que también la podemos encontrar por ahí en páginas piratas, Ya. ¿ya? Pero Benedetta también está, no he dicho ninguna página, dije solo páginas Claro, piratas. claro. Claro. Ya, Benedetta, si bien, como te digo, le falta a lo mejor más consistencia. ¿Por qué? Porque también tenemos la imagen del Sor Benedetta con la Judith Brown muy fuerte, un libro muy impresionante ese libro, pero la película es más entretenida, te mantiene pendiente, te gustan los diálogos, tal vez uno dice, sí, a lo mejor faltó aquí un poquito más de esencia, pero es una película que a ti te mantiene cautivo. A mí me pasó una situación así como que llegó un punto en que dije, no la quiero terminar de ver porque ya me era no, siento que ahí faltó. Ahora, también yo creo que aquí pasa una cuestión súper fuerte y yo me doy cuenta, cuando a mí, por ejemplo, me hacían ver series históricas de producciones cinematográficas anglosajonas, ya sea inglesas o Estados Unidos, son muy llamativas. Pero cuando yo veía, por ejemplo, series históricas españolas, a mí me aburrían. Y no sé si tiene que ver también con el sensacionalismo que le incorpora esta cinematografía anglosajona. Pues yo Hay una recuerdo en cuestión su súper momento interesante. los Tudor. No sé si ustedes la vieron, yo la Sí, vi vi completa, algo. 4 temporadas, Vi pero No algo. he es visto. que era un furor Con los Eric Tudor. Bana. Jonathan Rhys-Meyer interpretaba a Enrique VIII. Ese era el Bueno. feo, ¿no? Enrique VIII, pero este era guapo. Me Sí, estoy este era acordando el del capítulo guapo. que tuvimos de la Pero foto. en el fondo, pero tú estás hablando, en el fondo, Natalia, que te encuentro súper interesante el tema que hablaste, que a lo mejor ya se nos escapa un poco del tema del cine, pero a lo mejor estás hablando del llamado modelo narrativo industrial, Claro. que es anglosajón, y que de alguna manera nos tiene como a todo el mundo, a todo el planeta, acostumbrado un poquito a cierto tipo de películas, por ejemplo, que si uno ve una película que se escapa un poquito de ese modelo narrativo, uno piensa que la película está, bueno, lo dijo varias veces Raúl Ruiz, uno piensa que la película está mal hecha o es mala. Bueno, es que Y también no ahí, necesariamente. volviendo al tema que planteó la Nati al principio, El Padrino, que es una obra, es una novela, y que también fue de alguna manera diseccionada como para hacer la cine, se hizo en un contexto histórico de la cinematografía donde
Francis Ford Coppola era muy cercano a Steven Spielberg y también era cercano a George Lucas. Y en ese momento salieron, o más o menos relativamente en la misma época, salió E.T., salió Star Wars y salió El Padrino, más o menos. Un poco después. Claro. Y el golpe en No, cierto pero es como de la misma... Sí, de la misma... Y que se generaron, salvo ET, pero se generaron sagas, ¿ya? Después de ese... Y El Padrino, claro, es una saga, pero porque en el fondo era tan potente la novela que tuvo que hacer las dos películas. Pero llevar esa novela, que yo la he leído en parte, de Mario Puzo. obviamente los amigos de la Cosa Nostra también lo han leído mucho, sobre todo Mayol, el llevar al lenguaje de Hollywood ese libro, o sea, cuando uno lee el lenguaje del libro, no es lo mismo. No es Claro, para pero nada, hay un problema ¿Ah? hay un problema más grande todavía, más básico en realidad, que es que la novela esa que tú dices, ¿Mm? digamos, no tiene pretensión de representar ni una realidad, ¿no? O sea, la literatura o la novela sublima la realidad, ¿no? No la quiere representar, la quiere hacer bella, ¿no? Que el rollo de Aristóteles de la literatura, ¿no? O sea, de un principio, la literatura y la poesía, ¿no? Quieren sublimar la realidad, no representarla. Pero las ciencias sociales, que son ciencias sociales, o sea, del siglo XIX, la historia, que sea, quieren explicar la realidad, ¿no? Claro. Entonces, un libro de historia, ¿no? Quiere explicar la realidad, Menocchio, qué sé yo, pero la película, es raro una película de un libro de historia, porque la película nuevamente tiene que sublimar una realidad y no explicarla, pero el libro la está explicando, ¿viste? O sea, Ginsburg lo que hizo hacer con Menocchio es explicar y decir la verdad sobre un juicio que pasó en el siglo XVI, pero la película no puede tener esa pretensión de querer representar una realidad, quiere entretener, embellecer, ¿no? Entonces es bien, o sea, es más coherente hacer una película de un libro novela, ¿no? Que una película de un libro de sociología o de ciencia política, ¿eh? Que te encargo cómo hacer entretenido eso al final. Porque igual el nivel de análisis que tiene Ginsburg y lo que vale, Es una locura. El libro es tan bueno, Sí, ya, sí, una locura, es ha súper hecho que denso. nosotros hayamos idealizado tanto a esa obra en particular que de pronto ahora yo no he visto la película y ambos que vieron la película lo encontraron mala, por lo tanto estamos hablando bajo el supuesto de que es mala la película. Y que tiene razón Víctor, porque yo me acuerdo cuando yo estudié Verdad que tú parecido eres documental. ¿Ah? Alex Litín. Sí, bueno, estudié cine documental pensando en que no, en algún momento no iba a querer escribir más y que quería hacer videos. De hecho, estamos en un proyectito ahí con Guayacán de hacer un documental sobre el mismo artículo que Spoiler. escribimos. Spoiler. Sí, y el profe que había hecho un docu sobre los pingüinos, sobre una toma en la época de los pingüinos, ¿se acuerdan? No, Pensé que eran los pingüinos los animales. no el pingüino de Humboldt, sino el pingüinazo que le Ya. hicieron a Bachelet. Este loco se metió dentro de una toma que se llama, creo que se llama La Toma, el documental, no me acuerdo bien. Yo lo vi eso, pero ¿de qué año, 2000, yo tengo que entrar antes del doctorado haber estudiado esa cosa. Como estaba el comandante Conejo. No me acuerdo. Son los del El comandante 2006. Conejo, el que es anarquista Sí, pues. ahora. La cosa es que lo que dijo el profe en ese momento, la primera es el cine, lo primero que tiene que hacer es entretener. Claro. Da lo mismo, si tú no entretení lo que queráis decir, no lo podías hacer. Y que va un poco como en la línea del análisis de Víctor. Pero, ¿sabes qué también, Alex? Cuando tú dices esto, No hacer documental. me recuerda cuando una No. vez conversaba también con un compañero historiador que es José Ragas, y hablábamos un poco de cómo los historiadores quieren hacer novelas históricas, y generalmente las novelas históricas de los historiadores son muy malas en comparación a las novelas históricas que hacen los literatos, la gente que viene de la literatura. Escritores. Claro, porque justamente le estaba comentando un libro que había leído de una historiadora que lo hizo novela histórica y que yo lo había encontrado un libro, a ver, no está mal, me entretuve, lo leí,
pero por ejemplo no me causó esta idea como cuando uno lee un libro y te lo lees, Claro. y lo único que quieres es saber qué pasa, ¿no? Acá era O sea, como un poco latero, lo leí todo, pero era un poco latero. con Oye, pero ¿Ya? ¿de dónde? ¿Qué libro? 2666 de No, no, no. Bolaño. ¿Qué libro Oh, es? qué ¿Pero es terrible. chileno o es de fuera el libro? Es chileno. Ah, No, pero no voy a decir quién, pero no, 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 ahí está. No, 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 si no, no no, vamos pero a... por ejemplo ahí, y hablábamos un poco de esta idea, o sea, No ¿por qué podemos la gente lee? desrecomendar un libro, no podemos desrecomendar un libro. ¿Cachai que yo al tiro caché quién era? Pero bueno, ya, feliz. No, 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 no es. No No, entendiste, no no, Ya, bueno, no entendí, no entendiste. entendí, no entendí. no se Ya. llama. No, Oye, ya, pero entonces, claro, ¿qué pasa? Porque lo que dice el Alex, el tema de la entretención, ¿por qué, por ejemplo, tenemos a no recuerdo el nombre, por favor lo corroboran los oyentes, Filipa, creo que es Gregory. Filipa Gregory, que ella es una gran filóloga inglesa y que se ha especializado en escribir novelas históricas y, por Sí, ejemplo, tiene toda una saga de la Guerra de las Dos Rosas. Después hizo La Princesa Blanca, que es como la primera York casada con un Tudor. el Después hizo La Inquisidor. Princesa Española. Y es, pero superventas, sus novelas se han llevado a la pantalla y también han causado una sensación las series de ella, La Reina Blanca, La Princesa Blanca, después La Princesa Española. Fueron pero superventas y las novelas además con unos rating de audiencia espectacular. Entonces hablábamos con José Raga de este tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros como historiadores queremos hacer novelas? Me pasó con este libro en concreto, no me gustó, sentí que era poco atractivo, le faltaba como esa chispa, esa gracia, y yo creo que tiene que ver con lo que planteaba Ale, el tema de la entretención. a mí, disculpa que sea autorreferente, ¿eh? A Dígame ver, pero sé que a propósito del libro del boxeo, que lo vamos a sortear un si gran quieren en libro. algún Que está momento. saliendo la película ahora, está Sí, saliendo la está película. saliendo la película. Sí. Violenta la película, Es que violenta. yo siento que me pillé el tema, ¿cachai? Al hacerlo tan académico, Mm, ¿cachai? Yo abro el libro y todo el mundo, claro, pues está esperando un libro de pasta, así como, guau, guau, guau. claro. Y yo siento que me lo pitié, pues, lo que lo eché a Que perder. lo explicaste. Marco Que lo teórico, 2 expliqué, Sí, puntos. no sí, el más. problema es que lo ¿Cachai? Y el explicaste. problema que tenemos los historiadores Mm. es eso, ¿cachai? Que estamos Que- acostumbrados a... Pero ojo que no, que eso, todo eso, yo siento que todo lo que ustedes dicen, que es muy cierto, lo que dice Víctor de partida, que es como el problema esencial, que es que el libro de historia quiere hacer otra cosa, no necesariamente entretener, pero yo siento que con el libro de Carlos Ginzburg, El queso de los gusanos no pasa, es una opinión muy personal, no pasa mucho eso, o sea, es No un fuiste libro el que fan. Muy ¿Ah? entretenido. es un libro que, pero mucha gente lo dice, digamos que es Pero muy después de la entretenido y que se lee introducción, como pues. novela. Pero Sí, después la después de la introducción, porque la introducción. introducción tiene el marco teórico, que Sí. dialoga Claro, pero con... es que Sí, es verdad que habla acá tenemos que decir una cosa, con Beta, Bastin, es un libro de historia. es un libro de historia. Independiente el manejo dialéctico o la retórica que haya utilizado Ginsburg, es un libro de historia. Acá yo te hablo de cuando los historiadores queremos hacer novela histórica. Sí. Oye, Claro. tal vez pasa un poquito lo mismo con con esta relación entre historia y literatura con cine y documental, pues, ¿no? Claro. ¿Qué tal? Porque ahí el documental, bueno, yo tengo un amigo, que está empezando a ver Subterra, se está empezando a suscribir y es especialista en historia del cine latinoamericano. ¿M? Así que lo más probable es que nos corrija todo lo que dijimos acá, que sería re bueno, ¿ah? Claro, Un claro. capítulo correctivo, de hecho un correctivo real, pero lo vamos a tener a Juan Pablo. Le mando un Pablo, yo saludo. estudié un poquito nomás de cine documental, así que para que no te enojes. Ahora todos empiezan a desmarcarse, no, pero yo Claro, sí, estoy aquí. chuta. No. Pero el asunto es que el documental, claro, pues tiene una pretensión más cercana de Sí. representación. ¿M? Mm. Y hay cuestiones que están al medio también. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, los italianos empezaron a hacer un cine neorrealista muy fuerte, con esa Italia en ruinas, ¿no? Está Vittorio De Sica con Ladrón de Bicicleta, por ejemplo, Sí, no sé si estaba la pensando han en la visto, misma película. Sí. que es como entre documental y película, que después un género intermedio como que se afirmó, ¿no? Eh, que tiene una trama, pero al final está representando, o sea, Roma es el protagonista en Ladrón de Bicicleta. ¿Eh? No. La Roma postguerra, ¿no? Mm. En ruinas. No, La y también pobreza. pasa, Estáis ¿sabes lo muteado, que pasa? Alex. Con el cine alemán. No sé si ustedes se han dado cuenta que el cine alemán es muy de los silencios. Claro. Tiene como una violencia implícita
que no es a través como lo estamos acostumbrados a la cinematografía estadounidense, que es de balas, guerras, no sé, no, el cine alemán es como una violencia muy implícita y se da con los silencios, entonces a veces como que son esas películas que tú quedas con una cantidad de escalofríos en el cuerpo porque es como, wow, ¿qué es lo Sí, que me querían Bueno, decir? O el Chacal, pues. como volvemos otra vez Pasarse Van, la cinta volvemos blanca. al relato hollywoodense. Fíjense que a mí me ha pasado con un mismo grupo de niños acá en La Serena, ¿Mm? que yo les mostré Aguirre, la ira de Dios, que es una película Muy de... buena. ¿Cómo se llama? De Werner Herzog, de Werner Herzog. protagonizada por Klaus Kinski. Claro. Esa, Blonsky. Y claro, para mí yo la encuentro súper buena. Sí. Versus La Marrana, que también la encuentro más entretenida todavía, que se hizo para 1400, o sea, para 1992, para celebrar los 500 años. Pero la película esta no la pescaron mucho. En general no pescaron la película alemana, digamos, de Aguirre, siendo Es una coproducción peruano-alemana, ¿eh? que es peruano-alemana, claro. Y que Claro. más encima yo lo puse a leer acá porque justo o sea, la hice ver acá justo porque cuando estaba pasando el tema de la caída de las estatuas de Aguirre, entonces yo pensé, aquí van a picar, y no picaron. Y les hice leer La Gran Matanza de los Gatos, y quedaron locos. Bueno, Mm. sí. Y fue como una cuestión así, me ha pasado siempre que yo hago leer, que es un texto para la gente que nos está escuchando, de Robert Darnton, que es director de Espectacular. un libro que se llama La Gran Matanza de los Gatos y otro episodio de la historia De la cultural cultura francesa. Mm. o de la historia de la cultura francesa. Se llama, bueno, ya no me acuerdo cómo se llama el título particular, pero con La Gran Matanza de los Gatos la puede buscar el video, escucha, radio, escucha, televidente, lo que sea que no esté viendo, percibiendo en este momento. Entonces ahí Danton, que como que buen gringo, es más entretenido para contar su volá. No sé si pasarlo al cine, esa cuestión será muy... No, claro, ahí está el problema. Y finalmente nosotros siempre estamos, yo creo que es un poco como el pecado que tenemos y que nos lleva a hacer esta cuestión que estamos haciendo ahora, Proyecto Subterra, que es que de alguna manera nosotros estamos tratando de salir de un ambiente que es como súper académico, nos ha costado mucho hacerlo. Hoy Sepan pensamos en ustedes, libros. Sí, allá pues, detrás de la pantalla, que nos ha costado probablemente no somos mucho los más indicados. transgredir esa Mm. cuestión de la seriedad propiamente tal, a pesar de que algunos de nosotros seamos más carismáticos que otros dentro de Chuta. nuestro... Claro. No, Pero, por ejemplo, el Chacal de Nahuel Toro Litín se basó en una noticia, ¿no? O sea, fue una noticia al final, que impactó mucho, ¿ah? Y el tipo también nuevamente lo hace como documental película, ¿no? Pero en fin, además que el cine chileno desde los 90 se pega un giro importante con el foco Ustedes al sujeto vieron marginal, Al qué sé yo. destape. no, es como una sátira humorada que hace Felipe Bello, así como todas las cosas malas del cine chileno. no la vi, Ay, ¿no? no lo he visto, Ya, o sea, a tienen lo que mejor lo he verla visto, no porque sé. él como que dice todas las cosas malas de por qué el cine chileno no triunfa. Mm. Y las va relatando una por una y las ejemplifica y bueno, muy divertido el video, ya tiene varios años ya, no es un Las video de ahora. actuaciones de ¿En cuál los... No, es sería que esa? habla del sonido, habla de las Ya, actuaciones, habla que no pasa nada, no sé, claro. habla de los personajes que tienen que interpretar a otras como a otros grupos, no, es muy divertida la sátira que él hace, está en YouTube, porque ahí él va diciendo, por estas razones el cine chileno no triunfa. A mí me pasa que si ustedes me pidieran así como cuáles son las dos mejores películas de cine chileno o con cuáles me he entretenido más, es con No. Siempre lo citáis, sí. Sí, Siempre siempre lo la estáis cito. citando. Siempre Te está lo haciendo tengo- referencia, memoria, Alex. me la Sí, sé a de ti te gusta Hace memoria, mucho memoria. esa. me la sé de memoria. Sí. Ya. ¿Ya? Alfredo Castro, No, Alfredo Castro, grande Alfredo Castro. Hay que leerlo, hay que ver esas tres películas, pues, ¿no? Post-Mortem, Ya, que habla del inicio de la dictadura, o sea, del 11 de septiembre. claro. Tony Manero, que habla del final, la No, como el mediana medio. dictadura. Ah, pero te Claro. gusta Alfredo Castro, ¿verdad? Entonces. Sí, pues, ¿Te sí. gusta Yo Alfredo iba a decir Castro? Tony Sí. Manero Pero es también. que él es un grande, él es Y un grande. después, no. Ya. Que de hecho, por ejemplo, en Tengo Miedo Torero, Alfredo Castro, creo que es Alfredo Castro. Así como lo hace bien. ¿Ah? Mm.
Esperaba más de la película yo, ¿no? Siendo un asiduo lector de Pedro Lemebel, esperaba más de Alfredo Castro en la película, en general en la Y película. aparte que en Tengo Miedo Torero, Alfredo Castro hace más o menos el mismo papel que ya había hecho muchos años antes en Fuga, con que es protagonizada por Benjamín Vicuña. con Benjamín Vicuña, que esa me Sí. gusta a mí, tiene partes buenas. Esa tiene partes buenas. Yo iba a decir también Tony Manero, con Alfredo Castro, y también iba a decir otra con Alfredo Castro, que es El Club. A ti también te gusta mucho, Alex. A mí me encanta Me gusta. El Club. Bueno, El Club. que toca temas. Yo soy el rey de la represión. Sí, es muy buena, güey. Sí. Bueno, el problema que tiene el cine chileno finalmente es que no puede Dice mucho evadir- garabato. Aparte que no puede evadir- acuerdan Una del- de las cosas que dice Abello, Del chiste Álvaro Sala, ¿se garabatos sin acuerdan? sentido. Claro. Sí. El chiste Álvaro Sala de los 90, ¿no? Decía, entrevistaban al director del cine chileno que hizo la primera película, Álvaro Sala, imagínate, viva el lunes, ¿ah? La primera película sin garabatos, ¿ah? Y lo entrevistaron, y le dijeron, ¿qué se siente haber hecho la primera película chilena sin garabatos? Bueno, fue una hueá muy difícil. Eh, Y a ti, Natalia, ¿cuál es la que más tu favorita? Tu película. Es que películas chilenas en general, mira, yo recuerdo que la disfruté mucho y me gustó mucho Subterra. Mira, By the way. sí, ¿verdad? Sí. Que es una novela. Subterra ya debe tener por lo menos unos 15, 16 años esa película, pero la encontré muy bien hecha, que estaba muy bien llevada al cine. Aparte que volvemos al tema, inspirada en un libro, en una novela. Ya Nosotros entonces, nos llamamos Proyecto Subterra, por si acaso, ¿eh? La familia... además, claro, entonces esa película como película chilena la encontré muy, muy, muy buena, me gustó mucho. Ahora, yo reconozco, yo soy súper cinéfila, a mí me encanta ir al cine, me encanta ver películas, me encanta analizar las actuaciones y todo, pero en general el cine chileno como que cuando veía La Humorada de Abello, me sentía como súper identificada porque decía, ya, esa es la razón por la que probablemente a mí el cine chileno nunca me ha atraído. Ahora, hay que reconocer, sí, que en las últimas décadas el cine chileno yo creo que se ha dado un salto tremendo. Tremendo. Sí, de hecho cuando por ejemplo uno analiza el cine argentino por ejemplo Esperando la carroza, no sé si conocen Esperando la carroza. Sí, pues, qué obra de teatro, sí. Sí, cuando yo Que está en Netflix ahora, la subieron a Netflix ahora, sí. Yo justo me salí en Netflix. Esperando la carroza, que la descubrí hace poco, me la recomendó un colega acá en La Serena, Antigua, sí. esta pequeña universidad estatal en la región de Está Iquique. ¿Qué crece? Claro, que está creciendo. La vi y no me pareció muy distinta a cualquier película chilena de los años 90, 80, 90. Sí, yo creo que también hay un tema como de que el cine latinoamericano como que está como justo entre medio de la entretención hollywoodense y el tratar de buscar esa como identidad. Ese contenido claro, identitario. por ejemplo, El secreto de sus ojos, que también son películas como bien icónicas y como entre Tongo y los Vilos. Bueno, y Tango Feroz. Tango Feroz en su momento fue como una de las grandes íconos del cine de finales de los 80, principios de los 90 en Argentina. Yo me quedo con las telenovelas brasileras. Doña Beija. Pantanal. A Escrava Isaura. No, fenomenales. Oye, Isaura. ¿Qué canción podemos usar hoy día para...? El Padrino. El Padrino. Obvio. Te dice que nos demandan, pero vamos con El Padrino. Vamos con El Padrino, Sí. pero ¿saben qué? Yo utilizaría alguna canción del Padrino, pero que esté adentro del Padrino, ni el main theme, ni la típica canción de amor. Habría que ver eso. O alguna por ejemplo, las Federico ahí tarantelas. tiene que jugársela. Sí, Sí, las po. tarantelas, por ejemplo, que suenan adentro de la porque han cachado que todas las películas del Padrino parten con una fiesta. Sí. Entonces, dentro de esa siempre hay como canciones que son. Yo le pediría ahí a Federico que nos encuentre la más. Yo partiría con la primera, que me encuentro muy entretenida, donde van cantando todo. Y así ha sido este programa, porque todos hemos hablado un poco de la misma. Al mismo tiempo. Sí. Al mismo tiempo. Mención honrosa para Taxi para tres.
Mención Volando honrosa. maleta. Me Esa también la encanta. veo hace mucho Elige tiempo. machucado, volando maleta. Oye, No, Johnny pero ese 100 volante, pesos. ese es Taxi para tres, no, pero ¿cuál dije? Machuca Ah, ese volante también. para tres. No, taxi. Ese, No, po. historia de fútbol dije. Dije Taxi para tres. Sí, 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 Era, sí, no, sí. mención honrosa para historia de fútbol. Mira, estoy pensando y diciendo, Historias de fútbol, la vida en el colegio. no, historia de fútbol. Ah, No, y El Chile Machuca. profundo. Machuca también Sí. para mí es un ícono que marcó un antes y un después en el cine chileno también. tiene que Es hacerse buena Machuca, escuchar, es buena Machuca. Es buena Sí. Machuca. A mí particularmente no me entretienen tanto, me latean la temática, digamos, de la historia reciente y todo el tema, pero Machuca es buena. Machuca es Sí. buena Es que y las logra. actuaciones, además de los tres niños, yo creo que son. Sí, po. Y aparte que está basado en una historia, o sea, no en los mismos personajes, pero en una historia real, digamos, o sea, pasó conoció eso. al curita del, ¿Mm? de Machuca, pues no ¿Quién conoció? que fue conocido, pues el director del El cine. actor. No, No. conoció al verdadero, pues. Claro, 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 sí, que sí. interpreta el. Machuca está basado en Pero tú sabes quién es el actor que hace del cura ¿no? en Machuca. Un No, actor no. que se llama Ernesto Malbrán, ¿Ya? que aparece ya no como actor, sino que como protagonista en la Batalla de Chile. En ese tiempo era un joven actor que apoyaba el proceso del gobierno popular, digamos, y aparece como interventor en una serio? fábrica, siendo un joven estudiante de actuación, pero no actuando eso, sino que haciendo claro. eso. Pues, si la batalla de Chile es un docu, Y lo filman y después, es un años después, reality, es un docu actor. reality. O sea, un actor interviniendo en una fábrica, un interventor. Está bueno. En la película. Sí. Oye, Ya, yo creo que nosotros deberíamos hacer otro capítulo sobre cine chileno. Sí, Sí. pero Sí. vamos a tener al medio, vamos a tener el tutorial Sí. de nuestro Sí. socio que No, es Y, sí. y también sobre telenovelas históricas No, o los telenovelas Venegas. basadas en historia. La Los Venegas, historia de la madrastra, Florida, obvio. historia de la La Florida. madrastra que fue replicada en México, ¿cuántas veces? Porque hay varias telenovelas históricas, o sea, basadas como en tiempos históricos. Sí. Os Oye, Venegas. chiquillos. Os Os No, Venegas. claro, Un pelado Venegas, ¿sí? claro. No, ese es Concerta, pero Concerta Claro. está ahí. Oh, qué güey. Ya, Oye, pues, chiquillos, oye, episodio 26, estuvo bueno, no olviden suscribirse al canal de Sí, YouTube, Darnos denos un like. like. Instagram, Facebook, estamos en todos lados. mírennos. Súper bien. Cuídate. Chao. Nos vemos la otra, próxima. Bye bye.